Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Socorro Díaz, al pie del tiempo. Adriana Pérez Cañedo, buenas tardes aquí en Enfoque y al pie del tiempo. Adriana, yo voy a tocar un tema de carácter nacional y creo que de importancia para uno de los problemas fundamentales del país, que es su estabilidad económica. Pero antes quiero referirme, porque durante el camino estuve recibiendo numerosas llamadas de mujeres, abuelas, madres, verdaderamente conmocionadas por las condiciones que se están publicando en que se dio el asesinato, la violación y el asesinato de esta niña de 7 años, Fátima. Yo creo, la versión que ha publicado el Universal esta mañana en su página de internet, yo decía que pudieran no ser cierto y que la pudieran haber borrado, ¿me entiendes? Pero ha causado un estremecimiento entre amigas y amigos míos que me llamaron. Yo creo que las condiciones en que se da el asesinato de esta niña, su tortura, nos pone, voy a hacer un ejercicio de contención, Adriana, esto sí te lo quiero decir, nos pone ante el horrible espejo de la ruptura del tejido social, sí, ante la tragedia que significa la ruptura del tejido social en nuestro país. Las condiciones en que se da este asesinato, yo creo que no las imaginaron ni los grandes trágicos griegos, ni Shakespeare, gran escritor de tragedias. Fíjate, Adriana, que yo coincido con el presidente en que es López Obrador, en que cuando aparecen nadando en sangre hechos como estos, en que faltan valores y que en la sociedad mexicana también predomina la miseria, la ignorancia, la falta de valores, el odio, el resentimiento. Pero, contrariamente a lo que también es una frase del presidente, yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos no queremos que su gobierno dé ni abrazos ni balazos a los criminales. Queremos que la autoridad haga lo que le corresponde hacer. Aplicar la ley de manera ejemplar ante crímenes abominables como los que estamos conociendo, y que a través de las instituciones que el país tiene se impulse, se fomente la transmisión de valores mediante el sistema educativo, mediante los medios de comunicación, mediante las iglesias. Que se haga todo este trabajo y que ni abrazos ni balazos. Queremos la aplicación por parte de la autoridad de la ley vigente y que se hagan castigos ejemplares frente a verdaderos monstruos. Es muy doloroso que tienen cara, rostro, apariencia humana. Nombres y apellidos. A nosotros, como sociedad, nos corresponde asumir que es muy doloroso, que formamos parte de una sociedad enferma y necesitamos buscar remedios, remedios de fondo para este mal que es como una serie de granos purulentos que están en la piel, en el tejido, en la realidad de México. Sí. Mira, hoy el presidente López Obrador dijo que no renunciaría a su convicción de moralizar al país. Y yo comentaba con el auditorio hace rato que no tengo conocimiento que un presidente en nuestra Constitución tenga la responsabilidad de moralizar un país. Y más o menos comentaba algo así. Pues que hagan su trabajo, que se cumplan las leyes, prometió muchas cosas que ojalá pueda concretar por el bien del país, etcétera, pero moralizar al país repartiendo una cartilla moral con evangélicos, o sea, cuando la mayoría de los mexicanos somos católicos, también hay judíos, también hay protestantes, o sea, ¿por qué imponer una cartilla moral con un grupo de religioso
que puede ofender a otras religiones, esta actitud y esta convicción de moralizar al país, así como el presidente cree que debe ser. Pues mira, yo creo que al país, sí, a la sociedad mexicana le falta la transmisión de valores. Sin duda. Y que hay instituciones de fondo, como son las escuelas, sí, como son los medios de comunicación, sí, formadores de conciencia pública, como son las iglesias, y digo las iglesias en general, sí, ¿no? Y creo, pero que de manera fundamental, la gente que ahorita está clamando por el regreso de la pena de muerte, por la tortura pública de los criminales, etcétera. Digo, cosas horrorosas que están registrándose dentro del ánimo social. Sí. Frente a esto, yo creo que la autoridad está obligada. No le pedimos ni abrazos ni balazos. Le pedimos que aplique la ley, establezca el orden y que establezca también condiciones de castigo ejemplar para los criminales. Es lo que estamos deseando y es lo que estamos demandando, haciendo, como digo, en mi caso, un ejercicio de ponderación y de prudencia. Nos cuesta trabajo, tienes razón, hay que contenernos, pero dan ganas de peores cosas cuando te enteras también de un joven de 17 años que violó y mató a su niña, a su hija de 11 meses, por Dios. Es horrible, pues no, lo que nos aparece dan ganas, es eso. No quiero dejar volar mi imaginación de lo que pienso para este tipo de y creo personas. Que los medios de comunicación y quienes tenemos el acceso a ellos, el privilegio de tener acceso a ellos, tenemos que hacer un ejercicio de serenidad, porque si no vamos a tener una sociedad incendiada. Tienes toda la razón. Y la autoridad tiene la obligación, no de dar ni abrazos ni balazos, tiene la obligación de aplicar la ley y de establecer el orden. Y de no mandar mensajes que le genere a los criminales organizados o en potencia la idea de que en México se va a establecer un régimen de impunidad. Esto también es muy importante, ¿no? Dicho lo anterior, Adriana, y me cortas cuando se me acabe el tiempo, porque ya... Pues ya se acabó, adiós, buenas tardes, hasta el próximo jueves. Era una introducción, así es. No, es que no podías dejar pasar de largo esto. No y es puedo. Importante escuchar tu opinión sobre eso también, pero traes otro tema muy importante. Sí, que le quiero poner el dolor de pagar impuestos. Yo estaba de muy buen humor hasta esta mañana, antes de leer lo que te platiqué. Recordando, y de recibir esas llamadas. Sí, recordando una película de Viruta y Capulina que se llamaba El dolor de pagar la renta. Ajá, no sé si te acuerdas. Bueno, pues mira, en nuestro país existe la creencia muy extendida de que cambiando las leyes se cambia la realidad y se resuelven los problemas. Los abogados cultos suelen llamar a este fenómeno nuestra vocación juridicista. Y algunas notas informativas publicadas esta semana nos confirman que nuestra vocación juridicista sigue una tendencia equivocada. La realidad no cambia ni se mejora solo aprobando leyes nuevas. Cambia, y si las leyes son acertadas, mejora las condiciones existentes si esas leyes se aplican con eficacia y honradez. Pagar impuestos es una de las obligaciones más impopulares que existen en todas las sociedades. El problema es que la organización social en todos los países exige la contribución de la gran parte de individuos que integran cada sociedad para poder pagar a través de la administración pública, esto es, de los gobiernos, todos los servicios que necesita la vida comunitaria. Pagar impuestos es muy desagradable, pero sin el pago de esas contribuciones no podemos tener lo que llamamos servicios públicos, sistemas de salud y de escuelas, aunque sean deficientes e insuficientes, unos y otros. Caminos, carreteras, calles, aunque tengan baches, alumbrado público, aunque haya lámparas que no funcionan, drenaje y alcantarillas, transporte público, recolección de basura, servicios de agua potable, aunque las paguemos y a veces no sea suficiente el agua, seguridad pública a pesar de su enorme ineficiencia, y así pueden enumerarse todos los servicios que requerimos en las zonas urbanas y rurales de México.
Los gobiernos y sus administradores no pueden existir sin el pago de impuestos por parte de quienes vivimos en sociedad. Y los impuestos pueden ser directos, indirectos, progresivos, proporcionales, sobre el valor agregado, sobre la renta, etcétera. La historia de los impuestos y su impopularidad son tan antiguos que, de acuerdo con un escrito que leí en internet firmado por Gerardo Jacinto Gómez, en textos de hace alrededor de 5,000 años, en escritura cuneiforme, se lee, se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero ante un recaudador de impuestos hay que temblar. Aparte de soltar la carcajada, preciso que en la antigüedad se llamaban a las contribuciones tributos para los reyes y diezmos para la iglesia, que quiere decir el pago del diezmo es pagar el 10%. Uh-huh. Así es de que el 10% tiene siglos. El 10%. Sí. Sin recaudación fiscal, esto es, sin cobrar impuestos y sin el dolor de pagarlos, no puede haber presupuesto de egresos y, por lo tanto, los servicios públicos indispensables. Pero hay una gran distancia entre el cambio de leyes y el cambio de la realidad. Fíjate, en 2013, con base en el Pacto por México, el gobierno federal impulsó y logró una reforma fiscal que tenía como finalidad un cambio fiscal indispensable para que el Estado pueda atender las necesidades sociales. El punto clave era evitar la evasión fiscal, porque era y es un hecho histórico la negativa de los grandes capitales a pagar impuestos, a contribuir como el resto de la sociedad al sostenimiento de las instituciones propias de países democráticos. La reforma del 2013 al Código Fiscal de la Federación, aplicada por primera vez en el ejercicio de 2014, buscaba algo nada radical, buscaba acotar la evasión y ampliar la base de contribuyentes, porque entonces el 60% de los impuestos sobre la renta estaban recayendo sobre los ingresos de personas físicas, profesionistas, obreros, empleados, correctamente llamados contribuyentes cautivos. Eso es lo que somos. Mientras, no, ni tan cautivos. Bueno, sí nos tienen. No, a nosotros sí. Sí nos tienen. Mientras que 420 grandes empresas corporativas que operan en el país pagaron en ese año solo el 1.78% de sus ingresos totales de impuestos sobre la renta. Un dato más sobre el tamaño del desequilibrio. Y recuerdo también que afortunadamente se acabó esa condonación de impuestos a grandes empresarios. Pues ahorita voy a eso porque se ha revivido el tema. Bueno, un asalariado dedicaba el 20% de su ingreso total a pagar impuestos, mientras que las grandes empresas pagaban un promedio del 3% de sus utilidades. Pues se hizo la reforma fiscal. Hubo gritos y sombrerazos, una campaña implacable contra esa decisión, que fue la más cuestionada de todas las reformas que hubo en ese momento. Recuerdo que a finales del 2015 el secretario de Hacienda de entonces denunció la existencia de 20 multinacionales que operan en México y transfieren sus ganancias fuera para no pagar impuestos. Entonces uno de estos conglomerados pagó $65 millones para evitar sanciones y bajarle a la decisión de castigo por parte del gobierno. Pero fíjate, de acuerdo a las informaciones recientes, la reforma quedó en la ley y no cambió grandes cosas a nivel nacional. Fue más el anuncio que la realidad. Fue un caso aislado esa devolución. De acuerdo con lo que publicó La Jornada el martes pasado, el SAT se propone hoy, otra vez, cobrar a 5,000 grandes contribuyentes adeudos por 187,000 millones de pesos que no han pagado, amparados en la figura de créditos fiscales. Esa es la figura en la que se han amparado. A Walmart le reclama el pago de 10,559 millones. Y al SEA también la involucra en esto, por la compra-venta de la división de restaurantes VIP.
VIPS. Por su parte, América Móvil, uno de los grandes consorcios en comunicaciones de América Latina, llegó a una amable composición para pagar al SAT 8,290 millones de pesos, cuyo pago se fue retrasando desde 2014. Lo anterior nos pone ante el hecho de que existe un cambio fiscal que permita, en realidad, contar con los recursos suficientes y cubrir las exigencias presupuestales y sociales. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Si no, las reformas se quedan en eso, en buenas intenciones. Para evitar la evasión fiscal de los que más tienen, es indispensable, desde acuerdos internacionales para desaparecer los paraísos fiscales a donde mandan sus multimillonarias ganancias, hasta, fíjate Adriana, sí lo creo importante, obligar a los consorcios transnacionales a tributar sobre la totalidad de sus ganancias, no solo donde radiquen sus sedes, sino donde operan y obtienen estas ganancias. A nivel nacional, y con eso concluyo, pienso que si en 2013 la reforma a la ley de amparo limitó al sector de las comunicaciones la posibilidad de emplear el recurso de amparo, ¿por qué también no se limita el recurso de amparo en materia fiscal? Para que se pueda cobrar de veras a los grandes multimillonarios consorcios contribuyentes que, como vemos, no pagan cada año como nosotros, sino que se amparan, buscan, sí, se las ingenian, sí, con muchos recursos para pagar despachos de abogados, especialistas, y entonces se las van ingeniando para no pagar y evadir el pago de impuestos, que es indispensable para combatir la enorme desigualdad social que existe en nuestro país. Has dicho. He dicho. Gracias, Socorro Díaz. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Vamos a una pausa.